¿qué si la historia de David y Goliat es más que un mero cuento para niños? ¿Te has detenido alguna vez a considerar las implicaciones profundas de este relato que ha sobrevivido a los siglos, resonando en el corazón y la mente de millones de personas? David y Goliat no se trata únicamente de la derrota de un gigante por un joven pastor. Esta historia encierra mucho más. Es un choque de culturas, una confrontación de fe y una demostración del poder divino sobre las fuerzas aparentemente insuperables. Cuando examinamos la batalla entre David y Goliat, nos encontramos con algo que va más allá de lo que podríamos esperar. No se trata solo de la valentía de un joven, sino de una declaración audaz de que la fe y la confianza en Dios pueden derribar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Piensa en ello, no como una simple victoria física, sino como un triunfo espiritual que desafía las normas y expectativas del mundo antiguo y del nuestro. Prometo que, al embarcarte en esta exploración profunda, encontrarás verdades sorprendentes y revelaciones conmovedoras. Al final de esta presentación, te invitaré a un momento especial de oración, para que podamos juntos buscar ese mismo valor y fe en nuestras propias vidas. ¿Estás listo para descubrirlo? Dejémonos guiar por las palabras de David, quien dijo con valiente convicción: «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 5:37 de la tarde, NVI. Aquí no solo percibimos una confianza férrea, sino una certeza inquebrantable en el poder salvador de Dios. Así que, acompáñame a lo largo de este viaje inspirador. Prepárate para ser desafiado, emocionado y, sobre todo, fortalecido en tu fe mientras desentrañamos juntos la verdadera historia de David y Goliat. Más que un cuento para niños. Al sumergirnos en las profundidades de la historia bíblica de David y Goliat, es vital comenzar con una mirada atenta al libro de 1 Samuel 17. Este pasaje bíblico es la piedra angular que narra el enfrentamiento monumental entre un joven pastor y un coloso filisteo. Para comprender plenamente el significado de esta historia, debemos explorar no solo los eventos que la componen, sino también las fibras mismas de fe y valentía que la tejen. El escenario se presenta con los israelitas y los filisteos al borde de la guerra. En medio del conflicto, emerge Goliat, un gigante intimidante, cuyo tamaño y fuerza parecen insuperables. Vestido con armadura de bronce y empuñando una lanza colosal, Goliat provoca a las filas israelitas, desafiando a cualquier guerrero a enfrentarlo en combate singular. Su voz resuena a través de los valles, llenando de temor los corazones de los hombres de Saúl. En este ámbito de sombras y temores, surge David. A primera vista, es un personaje poco probable para un héroe, un joven pastor, el más pequeño entre los hijos de Jesé. Sin embargo, David no se enfrenta a Goliat con armaduras relucientes ni con armas forjadas en hierro. En su lugar, confía en el nombre del Señor, el Dios de Israel. Con valor y fe en divina providencia, David se presenta ante Saúl y se ofrece para enfrentar al gigante. La narración nos lleva a revivir la escena primordial. Armado con solo una honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo, David se aproxima al gigante. Mientras Goliat se burla, considerando al joven como poco más que un insecto, David pronuncia palabras cargadas de significado eterno. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Los eventos que siguen son rápidos y decisivos. David, con una precisión inigualable, lanza una piedra desde su honda, impactando la frente de Goliat y derribándolo. Es un momento de triunfo claro y definitivo, no solo para David, sino para toda la nación de Israel. La victoria de David no es meramente una hazaña de destreza. Es, sobre todo, una demostración del poder de la fe sobre la fuerza bruta. Para entender completamente a David, debemos retroceder un poco en las Escrituras y considerar su unción por Samuel. En 1 Samuel 16, el profeta Samuel, actuando bajo la dirección de Dios,
unge a David como futuro rey de Israel. Este acto profético sella el destino de David, colocándolo en el sendero para cumplir un propósito mayor. Aunque en ese momento David es solo un pastor cuidando ovejas, su corazón ya ha sido preparado y elegido por Dios. A lo largo de su vida temprana, David muestra repetidas demostraciones de valor y fe. Un relato notable es su enfrentamiento con un león y un oso mientras protegía su rebaño. En lugar de huir ante el peligro, David defendió valientemente a sus ovejas, eliminando estas amenazas con sus propias manos. Estos actos prefiguran su enfrentamiento con Goliat, evidenciando un patrón de coraje sostenido por su profunda confianza en Dios. En conclusión, la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17 no es solo un episodio singular de valentía juvenil. Es una rica tapicería de cómo la fe inquebrantable en Dios empodera a los aparentemente débiles para lograr lo imposible. Es un recordatorio poderoso de que, en el gran teatro de la vida, las verdaderas armas de valor y conquista no son forjadas en hierro, sino en la fe y la providencia divina. Al reflexionar sobre estos eventos y sus implicaciones, esperamos encontrar inspiración y fortaleza para enfrentar nuestros propios gigantes, sabiendo que, como David, podemos confiar en el poder y la promesa del Dios que nos guía. Dejemos por un momento de lado las imágenes tan traídas y llevadas de un joven pastor enfrentando con singular valor a un gigante armado hasta los dientes, y consideremos, en su lugar, el escenario histórico sobre el que esta conmovedora historia se desplegó. Imaginemos, queridos lectores, las colinas y valles de una antigua tierra llamada Canaán, donde dos naciones rivales se encontraban en un eterno conflicto, los israelitas y los filisteos. Los filisteos, un pueblo del mar cuyas huellas llegaron a las costas de Canaán, habían establecido 5 ciudades principales en el suroeste de Palestina. Sus avances eran irresistibles, y sus ejércitos, temibles. De otro lado, estaban los israelitas, un pueblo marcado por la promesa divina, quienes luchaban no solo por su supervivencia física, sino también por preservar su identidad espiritual y cultural. Este contexto nos lleva a la figura del rey Saúl, el primer monarca ungido de los israelitas. Saúl, un hombre de considerable estatura y apariencia imponente, había sido elegido por el profeta Samuel en respuesta a las súplicas del pueblo de Israel, que deseaba un rey que los guiara en sus guerras y desafíos. Sin embargo, bajo la armadura y la corona de Saúl se escondían luchas internas de fe y obediencia. La historia de Saúl y David se entrelaza de manera fascinante. Saúl, quien en sus primeros días reinó con vigor y esperanza, pronto se encontró en desacuerdo con las instrucciones de Dios, tal como se las comunicaba Samuel. Su desobediencia culminó en la retirada del favor divino. Imaginen su recelo y desesperación al enterarse que el mismo profeta que lo había ungido, ahora había seleccionado a un humilde pastorcillo de Belén como su sucesor. Este joven, de corazón conforme a Dios, resultó ser David, el más pequeño de 8 hermanos y un simple guardián de ovejas. David ya había demostrado su valentía y fe ante desafíos menores, defendiendo su rebaño contra leones y osos. Pero, más significativo aún era su espíritu, una mezcla indomable de confianza en Dios y humildad. Fue ese espíritu el que lo llevó al campamento israelita en el valle de Elá, llevado no por aspiraciones de gloria, sino por un sincero deseo de llevar provisiones a sus hermanos y de servir a su nación. En el enfrentamiento que se avecinaba entre David y Goliat, un desafío que Saúl, en su creciente temor y desesperanza, no podía enfrentar, se pondría a prueba, una vez más, la fe del hombre en el poder y en la voluntad de Dios. La historia no es meramente una muestra del coraje humano, sino una profunda declaración del poder de la fe y de la guía divina en medio de las dificultades aparentemente insuperables. Mientras seguimos este relato épico, recordemos que el telón de fondo histórico de David y Goliat no solo nos proporciona contexto, sino que nos abre a una mayor comprensión de las fuerzas culturales y espirituales en juego. El ascenso de David, desde su humilde inicio como pastor hasta su ungimiento como futuro rey,
encapsula una verdad fundamental, que en la economía del reino de Dios, la grandeza se mide no por la fuerza física o la posición social, sino por la fe y la obediencia a la voluntad divina. ¿Qué lecciones profundas podemos extraer de estas antiguas narraciones, si solo prestamos oído y corazón a sus enseñanzas? En cada enfrentamiento, en cada duda y en cada acto de valentía de esta historia, hallamos reflejada la eterna lucha del hombre por mantenerse fiel en un mundo turbulento. Que podamos, como David, encontrar fortaleza y dirección, no en nuestras propias capacidades limitadas, sino en el poder inquebrantable del Altísimo. En la vasta y rica tradición de la exégesis bíblica, pocas historias han capturado tanto la imaginación y el corazón de los fieles como la confrontación entre David y Goliat. No es simplemente una narración de armas y valentía, es una oda a la fe inquebrantable y a la providencia divina. Primero debemos contemplar el tema de la fe. David, siendo un joven pastor, no tenía las credenciales de un guerrero. Carecía de armadura y de espada, pero poseía algo infinitamente más poderoso, una confianza absoluta en Dios. Este profundo acto de fe es el núcleo del relato. No obstante, David no confía en sus propias habilidades, sino en la certeza de que Dios intervendrá a su favor. Esta fe, tan pura y sincera, es la que lo impulsa a desafiar al gigante, recordándonos que la verdadera fortaleza no reside en lo físico sino en lo espiritual. A continuación, llegamos a la providencia divina. Esta es la afirmación de que Dios no solo observa, sino que también actúa en el mundo. La manera en que David derrota a Goliat con una sola piedra es un testimonio de que las fuerzas divinas pueden operar a través de medios humildes para lograr resultados grandiosos. Al examinar esta narrativa, no podemos dejar de ver la mano de Dios guiando cada paso, asegurando que su voluntad se cumpla inmensurablemente. El tema del desvalido es otro aspecto fundamental. La humanidad siempre ha sido cautivada por historias en las que lo pequeño vence a lo grande, en las que el débil derrota al fuerte. Este tópico, tan omnipresente en diversas culturas, tiene aquí su manifestación más pura. David no solo representa al desvalido físico, sino también al espiritual, aquel que, mediante la fe, trasciende las limitaciones terrenales. Es un recordatorio esperanzador de que con Dios a nuestro lado, no hay obstáculo demasiado grande. Las interpretaciones de los teólogos a lo largo de la historia han explorado estos temas con gran profundidad. San Agustín, por ejemplo, vio en este relato una alegoría de la lucha entre el bien y el mal, donde David simboliza a Cristo y Goliat representa las fuerzas del pecado y la corrupción. Para Agustín, la piedra lanzada por David es una prefigurización de Cristo dominando el pecado con su sacrificio perfecto. Martín Lutero, en su Reforma, también destacó la dimensión de la fe en esta historia. Para él, David ejemplifica la fe auténtica, aquella que no duda en enfrentar el mal aunque parezca insuperable. Lutero enfatiza que no es con nuestras propias fuerzas, sino con la confianza en Dios, que encontramos la victoria. Así, la batalla entre David y Goliat sirve como un faro de esperanza y un modelo de fe para los creyentes. Nos enseña que, no importa cuán gigantes sean las adversidades, con Dios, todas las cosas son posibles. Al meditar sobre esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias batallas y recordar que, con fe y providencia divina, nada es imposible. Ahora, queridos amigos, permitidme que os lleve de la mano a través de un viaje fascinante, un viaje que nos llevará más allá de las colinas de Judea y los valles de Israel, hasta las tierras lejanas de la antigua Grecia y los bosques gélidos del norte, donde las sagas vikingas nacieron entre las voces del viento y el frío del invierno. En este viaje, compararemos el relato bíblico de David y Goliat con otras historias similares de diferentes culturas, como el mito griego de Perseo y Medusa o las leyendas nórdicas de las batallas de Thor. Para empezar, recordemos el corazón de la historia de David y Goliat. Este no es simplemente un enfrentamiento entre un pastorcillo y un coloso armado.
es un relato de fe inquebrantable y valentía forjada en la más pura confianza en Dios. David, con solo una honda y unas pocas piedras, derrota al gigante Goliat, no por su fuerza o destreza, sino por su fe. En la Biblia, esta historia representa una intervención divina clara y poderosa, una lección que nos enseña que, con Dios, todas las cosas son posibles. Ahora, volvamos nuestros ojos hacia la Grecia antigua y contemplemos la historia de Perseo y Medusa. Perseo, un joven héroe, recibe la intervención de los dioses olímpicos para enfrentarse a la temible gorgona Medusa, cuya mirada transforma a cualquiera en piedra. Armado con un escudo brillante que refleja la imagen de Medusa y una espada divina, Perseo logra cortar la cabeza de la monstruosa criatura. Observamos aquí un paralelismo evidente. Tanto David como Perseo son jóvenes enfrentándose a adversarios aparentemente invencibles. Ambos reciben ayuda divina, aunque en el caso de Perseo, esta ayuda proviene de múltiples deidades que manipulan el mundo a su antojo. La historia de Perseo, al igual que la de David, nos habla de valentía y de la protección divina. No obstante, hay diferencias cruciales. En el relato bíblico, Dios juega un papel singular y omnipotente, mientras que en la mitología griega, los dioses son múltiples, caprichosos y a menudo en guerra entre sí. También vale la pena destacar que la motivación de Perseo está impulsada por cuestiones más personales y heroicas, mientras que David se mueve por su fe y su fidelidad a Dios y a su pueblo. Desviémonos ahora hacia el norte, hacia las nieves y los bosques oscuros de los pueblos nórdicos. Ahí encontramos a Thor, el dios del trueno, protagonista de numerosas historias en las que enfrenta criaturas gigantes y fuerzas del caos. Consideremos sus combates contra los gigantes Jotun, seres de poder colosal que representan el desorden y la destrucción. En estas leyendas, Thor es un guerrero feroz, armado con su martillo Mjolnir, y una figura casi siempre victoriosa gracias a su fuerza sobrehumana y su habilidad en la batalla. Los relatos de Thor nos hablan de una lucha constante contra el caos y la destrucción, de una labor interminable para mantener el orden en el cosmos. Comparando a Thor y sus aventuras con David y su enfrentamiento contra Goliat, encontramos de nuevo similitudes y diferencias. La valentía es un tema común. Sin embargo, la naturaleza de la intervención divina difiere grandemente. Thor es él mismo un dios, actuando dentro de un panteón donde hay una batalla constante entre diversas fuerzas cósmicas. David, en cambio, es un mortal elegido por un único dios omnipotente, que interviene directamente en su favor. Podemos observar otra distinción importante en la representación de los héroes y de sus divinidades. En las historias nórdicas, los dioses son seres más cercanos a los humanos, con fallos y fortalezas, luchando en un universo que no siempre está bajo su control absoluto. A diferencia de esto, la narrativa bíblica nos presenta un cuadro de absoluta soberanía divina, donde la voluntad de un único Dios determina el curso de los eventos. En conclusión, al comparar el relato de David y Goliat con las historias de Perseo y Medusa y las batallas de Thor contra los gigantes, encontramos una riqueza de temas compartidos, como la valentía, la intervención divina, y la lucha contra adversidades insuperables. Sin embargo, también encontramos diferencias profundas en cómo se presentan y perciben estas intervenciones divinas y los héroes que las protagonizan. En última instancia, todas estas historias resuenan en la profundidad de la experiencia humana, arrojando luz sobre nuestra propia existencia, nuestras luchas y nuestras esperanzas en la ayuda divina. Para comprender mejor la historia de David y Goliat, debemos aventurarnos en el campo de la arqueología, que nos ofrece valiosas pistas sobre el pasado. Imaginemos por un momento que estamos desenterrando los vestigios de tiempos antiguos. Allí, entre la arena y las piedras, encontramos la majestuosidad olvidada de la ciudad filistea de Gat, que muchos creen fue el hogar del gigante Goliat. La ciudad de Gat no es una mera ficción o un producto de la imaginación poética, es un lugar real que ha sido objeto de intensas excavaciones. Los arqueólogos han descubierto fortificaciones imponentes, herramientas de hierro, cerámicas y viviendas que nos hablan de una civilización avanzada para su época.
Todo esto nos da una imagen más clara de quiénes eran los filisteos, una sociedad pujante y compleja, con estructuras notables y un poderío militar impresionantes. Entre estos hallazgos, algunos elementos destacan particularmente. Las inscripciones encontradas hacen referencia a nombres como Aliat, que guarda una sorprendente similitud con Goliat, proporcionando así una base sólida para afirmar la historicidad del relato bíblico. A través de estos descubrimientos, podemos casi escuchar los ecos de aquella antigua civilización, sentir el vibrar de los cascos filisteos y vislumbrar las murallas que alguna vez se alzaron desafiantes ante el pueblo de Israel. Pero, ¿qué importancia tienen todos estos restos materiales? Al unir las piezas del pasado, los arqueólogos no solo nos ofrecen una ventana hacia la vida cotidiana de los filisteos, sino que también enriquecen nuestra comprensión del contexto en el que se desarrolló la historia de David y Goliat. Nos recuerdan que no estamos tratando solo con mitos o leyendas, sino con acontecimientos que ocurrieron en un tiempo y lugar específicos, inmersos en las luchas y aspiraciones de pueblos reales. La veracidad de la narrativa bíblica se ve robustecida por estos hallazgos. A menudo, las críticas a las escrituras vienen de una perspectiva que las considera meramente alegóricas o fabulosas. Sin embargo, cada piedra desenterrada y cada artefacto descubierto nos acerca más a la realidad tangencial de estas historias. El relato de David y Goliat cobra vida de una manera nueva y vibrante, ya no como un cuento contado para niños que se disponen a dormir, sino como una crónica de valentía y fe situada en el tejido mismo de la historia. En este sentido, los descubrimientos arqueológicos sirven como una especie de testimonio silencioso. No hablan con palabras, pero sus implicaciones resuenan con fuerza. Cada fragmento de cerámica, cada muralla desmoronada nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder, las estructuras sociales y las guerras que marcaron aquella época. Y al hacerlo, nos permiten apreciar en toda su plenitud el coraje de un joven pastor que se enfrentó a un coloso no solo con una honda y una piedra, sino con una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Estos hallazgos también nos desafían a reconsiderar nuestra comprensión del pasado. Nos recuerdan que la historia es un maestro severo, pero invaluable, que nos obliga a mirar más allá de lo superficial y a profundizar en los matices de cada relato. Nos muestran que la verdad, a menudo, es más extraordinaria que la ficción, y que las antiguas enseñanzas aún tienen relevancia en nuestro mundo moderno. Así, cada nuevo descubrimiento arqueológico no solo ilumina el pasado, sino que también enciende una chispa de inspiración en nuestros corazones, permitiéndonos ver que detrás de cada roca y cada inscripción hay una narrativa que espera ser contada, una conexión con nuestros ancestros y, por supuesto, una reafirmación de la fe que ha sostenido a innumerables generaciones. Por lo tanto, al celebrar estos descubrimientos, no solo estamos honrando el trabajo arduo de los arqueólogos, sino también profundizando nuestra conexión con una historia que, aunque antigua, sigue viva y vibrante en nuestra memoria colectiva. Al hacerlo, nos unimos a una larga línea de buscadores de verdad, comprometidos en desenterrar no solo los secretos del pasado, sino también las verdades eternas que estos tesoros antiguos tienen para ofrecernos. Imaginemos la escena, un joven pastor enfrentándose a un guerrero veterano, armado solo con una honda y su fe en Dios. A primera vista, la historia de David y Goliat puede parecer simplemente un relato sobre valentía y la superación de obstáculos. Sin embargo, también es un profundo misterio y un milagro que trasciende la comprensión ordinaria, invitándonos a explorar varios niveles de interpretación. En el relato bíblico, David, el más joven de los hijos de Isaí, opta por enfrentar a Goliat, el temible gigante filisteo que ha sembrado el miedo en el ejército de Israel. Mientras los soldados de Saúl, el rey de Israel, vacilan, este joven pastor se ofrece voluntariamente para luchar. ¿Qué motiva a David? No es una simple cuestión de valor juvenil, sino una fe inquebrantable en que Dios lo protegerá y lo guiará en la batalla. El milagro reside en la simplicidad del arma y la magnitud del adversario.
David no lleva una espada ni una armadura pesada, solo una honda y unas piedras recogidas del arroyo. La brecha de habilidades y armamento entre David y Goliat es colosal. Sin embargo, David triunfa. El texto bíblico nos dice que con un solo lanzamiento de su honda, la piedra se incrusta en la frente de Goliat, derribándolo. Este evento se ha interpretado como una intervención divina directa, una señal de que el poder de Dios puede manifestarse incluso en lo aparentemente insignificante y débil. En una lectura literal, vemos un milagro palpable. Un joven derriba a un gigante con una simple piedra guiada por la providencia divina. Esta perspectiva resalta el poder de la fe y la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. En una interpretación alegórica, David puede representar al pueblo de Israel, a menudo considerado pequeño y débil frente a sus enemigos, y Goliat representa a estos enemigos poderosos y temibles. La victoria de David simboliza la protección y el apoyo constante de Dios a su pueblo elegido, recalculando la idea de que la fe auténtica puede superar cualquier obstáculo. Metafóricamente, la historia nos invita a ver a David y Goliat dentro de nosotros mismos, las luchas internas que enfrentamos, los gigantes personales de miedo, duda, desesperación o pecado. La honda y las piedras simbolizan las herramientas de fe, oración y confianza en Dios que tenemos a nuestra disposición. De esta manera, la historia nos enseña que, aunque podamos sentirnos pequeños y débiles, con la fe y el poder divino podemos superar cualquier adversidad. En un mundo moderno donde prevalecen el escepticismo y la demanda de explicaciones científicas, la historia de David y Goliat nos desafía a encontrar armonía entre la fe y la razón. Algunos estudiosos han sugerido que Goliat podría haber sufrido de acromegalia, una condición que causa el crecimiento anormal de los huesos. Según esta teoría, Goliat, a pesar de su gran tamaño y fuerza, podría haber sido lento y torpe, facilitando la victoria de David. Desde una perspectiva arqueológica, las piedras usadas por David podrían haber sido proyectiles altamente efectivos, lo que significa que hubo tanto destreza como fe involucradas en su victoria. Este tipo de análisis no debe restar importancia al elemento milagroso de la historia, sino enriquecer nuestra comprensión de cómo Dios puede obrar a través de medios naturales y sobrenaturales. La ciencia puede ofrecer pistas sobre los contextos y los detalles, pero la fe nos muestra el propósito y el significado detrás de esos acontecimientos. La historia de David y Goliat es entonces mucho más que un simple relato infantil. Es una narrativa rica y multifacética que nos invita a reflexionar sobre la fe, el coraje y la intervención divina en nuestras vidas. Nos recuerda que, con Dios, lo imposible se convierte en posible y que los gigantes de nuestras vidas pueden ser derrotados con la humildad y la confianza en su poder. La invitación es clara: enfrentar nuestros propios gigantes con la certeza de que, como David, no estamos solos en la batalla. En el amplio tapiz de la historia humana, pocas narrativas han resonado tan profundamente como la de David y Goliat. No es meramente una leyenda antigua, es un reflejo eterno de la condición humana, profundamente arraigado en nuestra psique colectiva. La humanidad, en su esencia, siempre ha estado fascinada por la historia del joven pastor que se enfrenta, armado únicamente con una honda y una fe inquebrantable, al gigantesco guerrero filisteo. Es una metáfora que trasciende el tiempo y las culturas y, sin duda, su influencia se puede rastrear a lo largo de los siglos en el arte, la literatura y los medios de comunicación modernos. Primero, consideremos cómo esta historia ha sido representada en el arte. Los pintores renacentistas, como Caravaggio y Rubens, captaron la épica confrontación con una intensidad y dramatismo que nos transportan al campo de batalla. En sus lienzos, podemos sentir la tensión, el coraje y la intervención divina. El contraste entre la juventud frágil de David y la monstruosa estatura de Goliat está allí, palpable. Una representación visual del conflicto entre la debilidad humana y la fortaleza divina. Estas obras no son simples ilustraciones, son meditaciones profundas sobre la fe y la valentía.
La literatura tampoco ha sido inmune a la atracción de esta historia. Desde poemas épicos hasta novelas contemporáneas, el motivo de David y Goliat ha sido reutilizado para explorar temas de superación, resistencia y fe. Es fascinante cómo los escritores han encontrado en esta antigua narración una fuente inagotable de inspiración. John Milton, en su Paraíso Perdido, toma prestado de esta historia para simbolizar la lucha eterna entre el bien y el mal. En tiempos más modernos, Malcolm Gladwell, con su libro David and Goliath, Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants, emplea la historia como un punto de partida para discutir cómo los desvalidos pueden desafiar y superar las expectativas. Pero no es solo en el arte y la literatura donde encontramos resonancias. La historia de David y Goliat ha penetrado en el tejido de nuestra cultura moderna. Hollywood, con su amor por las narrativas heroicas, ha producido numerosas interpretaciones de esta historia. Estas películas, aunque a menudo centradas en el espectáculo, capturan la esencia del relato bíblico, la lucha, la fe y la victoria inesperada. Más allá de las películas, esta historia ha encontrado su camino en la publicidad, el deporte y hasta en discursos empresariales, donde el síndrome de David y Goliat se menciona para describir situaciones donde el más pequeño desafía al más grande. No obstante, la verdadera fuerza de esta historia radica en su capacidad para inspirar a individuos en sus luchas personales. He conocido a personas que, enfrentando obstáculos aparentemente insuperables, han encontrado consuelo y fortaleza en el ejemplo de David. Por ejemplo, recuerdo a un viejo amigo que, luchando contra una enfermedad terminal, solía citar la victoria de David mientras enfrentaba cada día con resiliencia y fe. Decía que, como David, él también confiaba en que había fuerzas más grandes a su favor, aun cuando las probabilidades estaban en su contra. Y no es solo en tiempos de enfermedad o adversidad extrema. La historia de David y Goliat ofrece lecciones para los desafíos cotidianos: superar el acoso en la escuela, afrontar injusticias en el lugar de trabajo, o incluso atreverse a seguir sueños que parecen inalcanzables. Conozco a un joven emprendedor que, inspirándose en este relato, lanzó su pequeña empresa enfrentándose a gigantes corporativos establecidos. Utilizó la historia como un recordatorio de que con fe, innovación y determinación, incluso los más pequeños pueden hacer grandes cosas. En conclusión, la historia de David y Goliat sigue viva, vibrante y relevante, siglos después de haber sido contada por primera vez. Su eco se escucha en los museos, bibliotecas, cines y, más significativamente, en el corazón de aquellos que buscan fuerza y valor para enfrentar sus propios gigantes. Al meditar sobre esta historia, recordamos que, en la fragilidad de nuestra existencia, hay una fuerza mayor que nos sostiene y guía. La narrativa de David y Goliat, en todas sus representaciones, sigue siendo una luz que ilumina el camino de los valientes y un recordatorio eterno de que la fe, cuando es genuina, puede mover montañas. Queridos amigos, después de haber recorrido este fascinante viaje a través de la historia de David y Goliat, es momento de recapitular los puntos clave que hemos explorado juntos. En primer lugar, hemos revisado el relato bíblico fundamental en 1 Samuel 17, donde un joven pastor llamado David se enfrenta al gigante filisteo, Goliat. Armado únicamente con una honda y una fe inquebrantable en Dios, David vence lo que parecía ser una situación insuperable. Luego, hemos sumergido en los contextos histórico y teológico del relato. Hemos comprendido mejor la situación de conflicto entre los israelitas y los filisteos y la importancia de figuras clave como Saúl, el primer rey de Israel, y el ascenso del joven David. También exploramos las profundas interpretaciones teológicas de la historia, centrándonos en temas como la fe y la providencia divina, así como la victoria del desvalido sobre las adversidades aparentemente invencibles. Más allá de esto, hicimos comparaciones con historias similares de otras culturas, como el mito griego de Perseo y Medusa, y las leyendas nórdicas de las batallas de Thor. Estas comparaciones nos ayudan a entender mejor los temas universales de valentía y la intervención divina, y también a apreciar las diferencias en cómo se retratan a los héroes y sus dioses.
Asimismo, revisamos descubrimientos arqueológicos relevantes como la antigua ciudad filistea de Gat, considerada el lugar de origen de Goliat. Estos hallazgos arqueológicos nos brindan un contexto más profundo y realista de la era, aumentando la credibilidad del relato. Hemos explorado también los elementos milagrosos y misteriosos de la historia, considerando diversas perspectivas, ya sean literales, alegóricas o metafóricas. Discutimos cómo la fe puede armonizarse con puntos de vista históricos y científicos. En la reflexión personal y cultural, examinamos cómo el relato de David y Goliat ha sido representado en el arte, la literatura y los medios modernos, destacando su capacidad para seguir inspirando a lo largo de los siglos. Además, compartimos testimonios personales de individuos que han encontrado fuerza y guía en este relato para enfrentarse a sus propios desafíos. Al reflexionar sobre la trascendencia duradera de la historia de David y Goliat, resaltamos sus lecciones de fe, valentía y asistencia divina. Este relato no solo es un recordatorio de lo que se puede lograr con una fe firme, sino también un testimonio de cómo lo pequeño y aparentemente débil puede derrotar a lo grande y aparentemente invencible con la ayuda divina. Antes de finalizar, los animo a todos a participar activamente. Por favor, suscríbanse, denle me gusta al vídeo y dejen sus comentarios. Su participación es invaluable para crear una comunidad interactiva y vibrante. Invito también a que nos envíen sus sugerencias para futuros temas que les gustaría explorar. Queremos seguir creciendo juntos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Finalmente, para cerrar esta presentación, los invito a unirse en una oración sincera. Oremos juntos, pidiendo la fuerza para enfrentar nuestros propios gigantes con la misma fe y valentía que mostró David. Que podamos confiar en la asistencia divina y superar cualquier desafío que se nos presente. Que el Señor nos bendiga a todos abundantemente, llenándonos de su gracia y amor. Conceda a cada uno de nosotros la fortaleza necesaria para enfrentar nuestros miedos y dificultades, y la sabiduría para tomar decisiones que nos acerquen más a Él. Que su luz ilumine nuestro camino en los momentos de oscuridad y su paz llene nuestros corazones en tiempos de angustia. Ayúdanos a ser instrumentos de su amor y misericordia, mostrando compasión y bondad a todos los que nos rodean. Que siempre sintamos su presencia y guía en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.